Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Entre Rosa y Negro. Yo soy Abril por si no me conocen y en este podcast hablamos principalmente de cine, de películas, pero eventualmente seguramente vamos a hablar de series y de libros, todas cosas que están dentro del espectro entre rosa y negro. Lo femenino, lo oscuro en lo femenino de lo oscuro, todas cositas así. Y hoy vamos a hablar de una de mis películas favoritas de este año, que es una nueva adaptación del cuento de mi princesa favorita, que en realidad mi princesa favorita de Disney, porque yo la primera vez que conocí a Cenicienta fue a través de la película de Disney, y siempre fue como mi princesa favorita predilecta, quizás es por algún trauma que tengo con que me rescaten, pero bueno, es la que hay. Y encima, ahora de grande, mi subgénero favorito del terror es el body horror, que es este subgénero que da miedo a través de imágenes que tienen que ver con perturbaciones, deformidades o, sí, cosas feas que le pasan al cuerpo, básicamente. Em, y esta nueva adaptación del cuento de la Cenicienta, nada, es un poco más fiel al cuento original de los hermanos Grimm, donde incluía que las hermanas de Cenicienta, cuando tratan de hacer que el zapatito les entre, se cortan el pie. O sea, ya el cuento original venía con ciertos rasgos del body horror y básicamente esta nueva adaptación de Cenicienta trae a flote esas ideas. Es una película de terror, digamos, pero que no tiene jumpscares, sino que el terror está a través de estas imágenes perturbadoras y violentas que te muestra hacia cuerpos. Ojo, si tienen algún tema con TCAs o nada. Si el tema de la imagen corporal es un tema sensible para ustedes, vean esta película con precaución porque toca esos temas de una manera bastante explícita y visceral, realmente. Es una película que justamente a través de estas imágenes te muestra lo que un poco vivimos las mujeres en un mundo que te exige ser bella. Su guionista y directora, Emily Blichfeld, dijo sobre esta película: este giro de terror sobre la belleza de Cenicienta está inspirado en la versión de los hermanos Grimm y en mis propias luchas con la imagen corporal. Y señaló que su objetivo es provocar tanto empatía como incomodidad e inspirar a su público a reflexionar sobre sus percepciones de la belleza y su relación con ella. Creo que con eso que dijo la directora, nada, ya tienen un pantallazo de lo que se trata esta película y de los temas que trata y a través de las imágenes de terror con que las trata. Es bastante perturbadora en un punto, pero a la misma vez muy profunda y te invita a reflexionar mucho, pero también te fuerza. O sea, esa reflexión que uno termina haciendo es bastante obligada porque es como que te muestra cosas tan feas que decís, che, pará, pensemos un poquito más esto. Pero bueno, nada, fuerte pero efectiva la película. Y estamos hablando nada más y nada menos que de La hermanastra fea, que si no escucharon hablar mucho de esta película es porque es una película europea que quizás en Argentina, nada, es bastante más de nicho ese tipo de cine, muchas veces no se estrena en cines. La hermanastra fea tuvo la suerte de estar un par de semanas en cartelera, pero en octubre, teniendo en cuenta que su estreno en festivales fue a principio de año, o sea que muchos que quizás somos más del ambiente de ver películas, ya habíamos escuchado y quizás ya la habíamos visto de manera pirata para cuando llegó al cine. Yo la vi por primera vez en Stremio, no me acuerdo si a mediados, principios de año, pero en octubre me invitaron a la función de prensa, así que también la fui a ver al cine en pantalla grande y nada, a mí personalmente me encantó. Primero, por como dije, porque la historia de Cenicienta, no sé, siempre me llamó la atención y fue mi princesa favorita siempre. Después porque el body horror es un subgénero del terror que me empezó a gustar de grande. En parte porque también me atraviesa con, como dice Emily, con mis propias luchas con mi imagen corporal. Entonces es una película que atraviesa muchos temas para mí, que por eso me gusta tanto. Y nada, la verdad que está hecha de una manera espectacular, con una fotografía preciosa, una historia muy bien construida, grandes actuaciones y tiene una forma de tratar el tema que te atraviesa, que es movilizante y es efectivo y por eso esta película es de mis favoritas de este año. Así que ahora lo que vamos a hacer es hablar un poco sobre La hermanastra fea.
La hermanastra fea, escrita y dirigida por Emily Blichfeld, es una coproducción entre Noruega, Polonia, Suecia y Dinamarca que tuvo su estreno en el Festival de Cine de Sundance. Que acá voy a hacer un paréntesis. El Festival de Cine de Sundance es un festival de cine independiente de Estados Unidos, del que han salido grandes cineastas que hoy en día son bastante mainstream. O sea, sus óperas primas han estrenado en el Festival de Cine de Sundance. Pensemos en Quentin Tarantino, que Reservoir Dogs, que fue su primera película, la estrenó en Sundance. Damien Chazelle, director de películas como La La Land, su ópera prima que fue Whiplash, peliculón, también estrenó en Sundance. Y yo últimamente vengo como prestando atención a películas que llegan a festivales de acá, que tuvieron algún estreno o repercusión en Sundance. Digo, si estuvo en Sundance, hay que verla, porque seguramente hay algo ahí. Yo, por ejemplo, en el FICUA, que de este año, vi una que se llamaba Sorry Baby, que venía de tener cosas en Sundance, yo no tenía ni idea de qué trataba, y la verdad que es un peliculón que te atraviesa y te hace un poco mierda. Y después vi otra que la había visto pasar en algún momento en las redes porque soy muy fanática de Dylan O'Brien. Es una película que se llama Twinless, que también tuvo su estreno en Sundance. Y nada, es maravillosa la película. Así que tengan, como es en su radar, a Sundance. Si alguna película que ven tuvo estreno en Sundance, incluso si se ganó algún premio, nada, mírenla porque seguramente hay algo ahí. Bueno, termino el paréntesis de publicitario de Sundance. La hermanastra fea tuvo su estreno en Sundance. Ganó mejor película en Sitges, que es el Festival de Cine Fantástico de Cataluña. El mismo premio que se ganó Cuando se echa la maldad, que fue un poco lo que le empujó también a Cuando se echa la maldad a la repercusión que tuvo mundialmente, ¿no? Nada, Sitges es un festival que pisa fuerte en lo que es el género, las películas de género, de terror, ciencia ficción, más bizarras. Es como que les termina de dar un poco de prestigio. Y bueno, finalmente estuvo nominada a un premio al público en el Festival de Berlín. Nada, toda esta gira por festivales y reconocimientos hizo que la película tuviera así bastante publicidad en un punto, entre obviamente la gente que miramos cine. Así me llegó a mí y la verdad que es muy buena. Es básicamente un retelling de la historia de Cenicienta, como dije, más fiel al cuento original de los hermanos Grimm, porque te incluye esta cercenación del cuerpo y de los pies, básicamente. Los personajes que componen esta historia es, por un lado, Agnes, que es como la Cenicienta de esta historia, muy parecida. Lo que tiene la película interesante, que esto no lo dije, es que si bien está más inspirada en el cuento de los hermanos Grimm y es más fiel a esa historia, tiene bastantes guiños a la idea que puso Disney. Porque yo, a ver, no leí el cuento de los hermanos Grimm, o si lo leí, lo debo haber leído hace mucho y no me acuerdo cómo describen a Cenicienta, si es que la describían rubia y demás. Entonces, yo no sé si es que eso que ponen en la película de la hermanastra fea es basado en el cuento o son más bien guiños a la película o a la idea de Cenicienta que instaló Disney. Porque Agnes es muy parecida a esa Cenicienta, rubia, de ojos celestes. Después vemos que el vestido que lleva al baile es también celeste, entonces tiene como guiños a la iconografía que generó Disney alrededor de Cenicienta. Pero bueno, le ponen otro nombre al personaje, que es Agnes. Después está la madrastra, que es Rebeca. Y después tenemos a las hermanastras. Elvira, que es la protagonista de esta historia, que no es que la película se llama Elvira, sino que se llama La hermanastra fea. Lo cual a mí me da como esta idea de, fíjate qué borrada que está de la historia, que no recordamos primero en los nombres de los personajes. Yo no sé si estos serán los nombres de las hermanastras en el cuento de los hermanos Grimm. No me acuerdo si tendrán nombre en el cuento, capaz que sí, capaz que no, pero porque justamente está como desdibujado el nombre del personaje, sino que importa más su lugar en esta historia, en esta dinámica que es ser la hermanastra fea, la contraposición fea de Cenicienta, que es la protagonista buena y santa, ¿no? En un punto. Entonces, bueno, acá le ponen nombre que es Elvira, la protagonista, la hermanastra fea, porque esta historia es desde su punto de vista, que esto es algo que no dije, ahora que me doy cuenta. Es un retelling de Cenicienta, la hermanastra fea, pero desde el punto de vista de una de las hermanas. Y después tenemos a Alma, que es la hermanastra más pequeña, que es de todas las que estaban acá un poco la más sensata, podemos decir, y la que termina rescatando a Elvira en un punto. ¿Y de qué va la película? Bueno, como dije, es básicamente la historia de Cenicienta. En paralelo vamos a ir viendo lo que le pasa a Agnes, que es lo mismo que vive Cenicienta, pero nos vamos a adentrar más en las vivencias de Elvira, que es básicamente sufrir un montón de tratamientos estéticos en pos de volverse más linda o más hegemónica, en realidad, con el fin de poder casarse con el príncipe, de llamar la atención del príncipe Julian. Pero ¿qué pasa? Elvira tiene un objetivo, su madre tiene otro objetivo.
Elvira lo que quiere es enamorar al príncipe, porque ella está enamorada del príncipe. Ella lee los poemas que Julian publicó, que vaya a saber, no si realmente los escribió él o no, pero está enamorada, tiene un crush por él. Y cuando llega la invitación al baile, porque creo que todos conocemos la historia de Cenicienta, ¿no? Básicamente. El padre de una pibita que es súper buena se casa con una mina, el padre muere, ella queda a cargo de la madrastra y sus dos hermanastras. Por una cosa o por otra, termina siendo una sirvienta más de la casa. Un día las invitan al baile del reino, a Cenicienta no la dejan ir y las hermanastras van con su madre mientras a Cenicienta se queda llorando en su casa con su vestido roto porque no la dejan ir al baile. A Cenicienta se le aparece una hada madrina que le arregla su vestido y le da un par de zapatos divinos y le dice anda al baile pero tenés hasta la medianoche. Entonces va al baile Cenicienta, el príncipe se enamora de ella, a las 12 sale corriendo, un zapato queda en el camino, entonces al otro día el príncipe dice, bueno, voy a recorrer todo el reino y a la mujer que le entre este zapato es con la que me voy a casar. Porque por alguna razón en ese rato no le dijo ni el nombre, entonces no la podía salir a buscar. Y bueno, básicamente al otro día el príncipe aparece en la casa, si bien las hermanastras quieren que el zapatito les entre, no les entra porque tienen el pie más grande, le entra a Cenicienta, que en un principio quieren evitar que la piba se pruebe el zapato, se lo termina probando y se termina yendo con el príncipe y las hermanastras y la madrastra quedan en la casa, vaya uno a saber qué es lo que les pasa después, ¿no? Esa es la historia básica de Cenicienta que nosotros recordamos. Pero acá nos van a agregar el punto de vista de Elvira. Que Elvira tiene un crush por el príncipe y cuando le llega la invitación al baile, dice, es mi oportunidad de que mi amado me preste atención. Pero lo que la madre ve es una oportunidad de salvarse el ojete, básicamente. Porque la madre se había casado con el padre de Cenicienta, bueno, de Agnes en realidad, con la esperanza de que el tipo tuviera plata. Pero cuando se muere, el mismo día que se casan, o sea, la película arranca con el casamiento y con el viejo muriéndose en la cena de la fiesta del casamiento, y ahí nomás se entera que no tienen plata. Lo cual a Agnes también la altera, ¿por qué? Porque su padre se había casado con Rebeca, con esta mina, con la misma finalidad, pensando que la mina tenía plata. O sea, los dos tenían el mismo objetivo y se ve que ninguno chequeó que el otro tuviera plata. Y básicamente quedan todos en bancarrota. Pero Rebeca está en la casa del viejo con Agnes y con la servidumbre que todavía queda. Y empieza a usar, se ve las últimas reservas que tiene la familia. Por un lado, para mandar a las pibas a una escuela de señoritas. A las pibas, a Elvira y a Agnes, que son las dos mayores, ¿no? Y por otro lado, para pagarle a Elvira tratamientos estéticos. No para pagar el funeral del padre, porque a todo esto el padre queda el cuerpo descomponiéndose en una habitación de la casa que termina siendo como una especie de altar y lugar seguro para Agnes para ir a llorar, lo cual es bastante perturbador. Más adelante lo vamos a hablar un poquito más. Entonces, lo primero que le hacen a Elvira es una rinoplastía. Una rinoplastía versión victoriana, o sea, sin anestesia ni nada por el estilo. Primero, bueno, le sacan en realidad sus brackets, que tienen una especie de brackets que no sé si en esa época ya existía algún prototipo de bracket, pero le sacan eso y básicamente le dan un golpe en la nariz horrible, que uno eso no lo ve tanto, o sea, sí ve el golpe, pero lo ve más de lejos, pero lo que te perturba en ese momento es el grito de la actriz, que es espectacular, porque es desgarrador. Pero bueno, entonces a partir de ese momento le vemos la cara a Elvira como con una especie de, no es un bozal, sino que es algo que le ponen en la nariz justamente para que tome la forma esa, porque es como el diseño que eligen en el lugar de estética cuando se va a hacer esta operación. Y así la vamos a ver por el resto de la película, con un poco la cara medio tapada. Y a partir de ahí las manda la madre a ambas, a Elvira y a Agnes, a esta escuela de señoritas, que es medio el entrenamiento que le dan a la de un diario de una princesa. Vieron que la reina le enseña a sentarse, a saludar a la gente, a usar el abanico y a bailar también. Bueno, medio ese entrenamiento, que es básicamente la educación que tenían las nenas nobles de esas familias en esa época, ¿no? Capaz que algunos estudiaban idiomas o literatura o cosas así en las casas, pero después les enseñaban cuestiones que tenían más que ver con el comportamiento y con la gracia, por así decirlo. Y obviamente en la escuela le hacen alto bullying a Elvira, no tanto las pibas, sino más bien las profesoras, que la ningunean y la ponen a Agnes en el centro de todo porque es divina y tiene ya gracia y qué sé yo. Y obviamente Elvira se siente como el traste. En el medio de todo esto, Elvira trata de llevarse bien con Agnes, pero obviamente Agnes está un poco hinchada las bolas porque la madre es bastante soreta y un poco también la termina maltratando a Elvira. No tanto por fea, sino porque, nada, le dice, che, loca, están un poco
quedándose con mi casa, como rescatate. Y encima Elvira se siente horrible porque en la escuela la ningunean a ella y la aman a Agnes. Y bueno, un día Agnes está volviendo a la casa y la encuentra... No, perdón, Elvira está volviendo a la casa y la encuentra a Agnes teniendo un coito no protegido y del demonio con un chico que trabaja en la casa, que era el que cuidaba los caballos, que se los presenta al principio de la película. Y nada, resulta que Agnes y este pibe hacía rato que tenían este amorío, Agnes lo amaba, pero le dice, che, me tengo que casar con el príncipe. O sea, tengo que casarme con él para poder irme de esta casa y no quedarme con estas locas. Y entonces ahí Elvira cuando los ve, obviamente la buchonea, y ahí es cuando la madre la hace una sirvienta de la casa, porque le dice, pendeja puta, no vas a andar haciendo todo eso porque está mal, no sé qué, así que ahora vas a quedarte en la casa trabajando. Y ahí es cuando se convierte en Cenicienta. Y bueno, a partir de ahí un poco Agnes queda borrada de la escena para Elvira, entonces es Elvira contra los tratamientos estéticos. Y ahí empieza como el segundo tratamiento, que es una recomposición corporal, digamos. Tiene una pequeña entrevista con una de las profesoras del colegio, que parece, no sé si sabes si es una confesión, si es como una consejera escolar, bien qué onda la situación. Pero básicamente la mina le dice, vos tenés potencial y tenés que hacer o lograr que lo de afuera refleje tu belleza interior. ¿Y saben qué le da? Le da un huevo de lombriz solitaria. La lombriz solitaria es un parásito que sigue existiendo hasta hoy en día, que básicamente se aloja en el intestino y lo que hace es comer el alimento que uno come. Entonces, nada, es como si uno no comiera y no absorbe todo lo que la comida te da. Que además de calorías para existir, nada, son un montón de otros nutrientes, ¿no? Y se ve que en la época victoriana, cuando la gente quería lucir muy esquelética, era un método usar a la lombriz solitaria. El tema que obviamente después la lombriz, nada, te podía matar, básicamente te podía matar. Hoy en día debe haber tratamientos, creo que una vez escuché a un chico que fue a Horrible y Fascinante y a Blender y contó que una vez se sacó él solo una lombriz solitaria, chicos, qué impresión, por el ano, básicamente. Nada, no sé hoy en día cómo se trata, seguramente debe ser menos los casos hoy en día, no sé cómo se trata, pero básicamente en la época victoriana, cuando las pibas lo querían usar para adelgazar, el tema era sacarla y sacarla a tiempo, no sé, porque ¿qué es sacarla a tiempo, no? Ya meterte un parásito en el cuerpo para tratar de adelgazar es una locura. Pero bueno, es algo que se hacía y es algo que Elvira hace. Se lo muestra a la hermana, a Alma, y Alma le dice, estás loca, sos una pelotuda. Y Elvira le dice, me importa un huevo tu opinión, yo quiero estar linda para Julian. Y se traga el huevo de la lombriz solitaria que le da esta profesora divina del colegio, que se lo da con una actitud muy, en realidad, inocente en un punto. O sea, no la ves que lo hace con maldad ni nada menos. Al contrario, es como que realmente ve en ese huevo como una opción para ayudar a la piba. Y le dice, tómate esto y después de este tal tiempo te tomas el antídoto este. Bueno. Elvira se come el huevo de la lombriz solitaria y empieza a crecer adentro de ella la lombriz mientras ella se achica. Y bueno, está unos meses con la lombriz, que uno la ve, que la lombriz medio que le exige comida y ella tiene hambre, pero en realidad como que nunca se termina de alimentar. Y le empieza a traer otros problemas, que es en primera instancia lo más visible, que se empieza a quedar pelada. Porque claro, le empiezan a faltar nutrientes que hace que se empiece a quedar pelada, que yo hasta donde tengo entendido es algo que pasa mucho cuando alguien tiene bulimia o anorexia en un grado bastante avanzado, donde uno se está desnutriendo y eso puede llevar a la caída del pelo. A todo esto, Agnes sigue siendo una de las sirvientas de la casa, ya en un punto medio humillante, porque tiene que ayudar a Elvira mientras Elvira se baña y se come un platito de pastas. Agnes la tiene que ayudar y le tiene que leer y qué sé yo. Y bueno, y Elvira está bastante contenta con cómo va quedando su cuerpo. En ese momento le sacan esta especie de bozal que tenía en la nariz y pasan al próximo tratamiento estético, que es pestañas. ¿Un lifting de pestañas? No. Unas pestañas postizas. Pero no las que te pegan pelo por pelo hoy en día, sino unas que le cosen. Y la escena cuando se las cosen, chicos, ay, no. La impresión que a mí me dio eso es terrible. Porque, qué sé yo, la rinoplastia sin anestesia, como que la puedes trasladar más al día de hoy, de decir, bueno, sí, la verdad que lo que nos hacemos hoy en día, si te haces una rinoplastia, no debe ser tan distinto, solamente que estás dormido y hay como otras metodologías, pero es básicamente lo mismo. Pero decir, ay, flaca, cosértelas
¡ay, no, qué impresión! Y después hay toda una escena en la que Elvira está cagada de hambre, porque esta lombriz le hace que se cague de hambre, y está tratando de ir a la cocina a buscar algo, pero tiene los ojos hinchadísimos porque le hicieron eso en la cara, y ahí Agnes la ve y le da un poquito de pena y la ayuda y qué sé yo. Pero nada, es como que está esta tensión entre ambas en un punto, porque a Agnes le da un poco de pena Elvira que esté sometiéndose a tantas cosas. En un punto a Elvira le cae bien, creo, a Agnes, pero un poco está feliz de que haya quedado como medio que afuera de la competencia por la mano de Julian. Pero bueno, sabemos que Agnes igualmente quiere casarse con el príncipe por razones diferentes a Elvira, pero bueno, como que no hay como una tensión ahí interesante entre las hermanastras, más allá de la envidia por si una es más linda y qué sé yo. Después de toda esta situación, cuando Elvira ya se le curan los ojos, a todo esto la lombriz sigue creciendo adentro de ella, pero ella está divina, aunque está quedándose pelada, y llega el vestido de Elvira, que la madre le mandó a hacer. Un vestido que a mí me llamó la atención la primera vez que vi la película porque es un color verde, el vestido. Y yo dije, ¿por qué verde? ¿Por qué no rosa, ponele, ¿no? Que sea como una especie de contraposición al celeste que probablemente vaya a usar Agnes, que después termina usando. Y claro, después caí en que el verde, en el cine, se usa muchas veces para representar, además de lo maligno, como en los villanos de Disney, o la naturaleza y la vida, también tiene que ver mucho con la putrefacción, con las cosas que se pudren. Y un poco la película trabaja toda esta idea constantemente de una sociedad que se está pudriendo, por más de que por fuera parezca que está lindo, ¿no? Porque tenemos el cuerpo del padre, por ejemplo, de Elvira, de Agnes, digo, que se está pudriendo en una habitación. Ya la parte de los títulos del comienzo es una cena, una tabla, una mesa de una cena divina, que eran como las sobras o los restos de lo que quedó de la cena del casamiento, pero llena de gusanos, pudriéndose. Entonces es como esta idea de belleza que se pudre. Y en el caso de Elvira es como el caso viviente, porque ella está divina por fuera, pero por dentro está pasando algo horrible, que es esta lombriz que está creciendo, que le está sacando todos los nutrientes y también la está dejando pelada. O sea que de a poquito se va exteriorizando esa putrefacción. Y yo creo que por eso es la elección de un color como el verde para el vestido del baile. Y bueno, también le dan una peluca rubia. Un poco queriendo hacer alusión para mí, obviamente, a ella queriéndose parecer más a Agnes que a ella misma. Porque el color de pelo de ella, si bien es como una especie de rubio cenizo oscuro, no es que es morocha o colorada, sino que es un rubio, pero no el rubio medio platinado que tiene Agnes, que viene más de Cenicienta, de la iconicidad de Cenicienta de Disney. Entonces le dan una peluca rubia, el vestido verde, qué sé yo. Y lo más fuerte de ese momento, además de que el tipo que trae el vestido del sastre es un asco, es que la madre, o sea, te van a entender que la madre se prostituyó para poder pagar el vestido porque no tienen plata. Porque agarra al sastre y le dice, bueno, vení, no sé qué, la habitación, bla, bla. Y vos decís, ay, claro, están en la mierda. Y para la madre que la pibita se case con algún millonario es muy importante porque, nada, si no está ofreciendo el único recurso que tiene la madre. Que en un punto, para mí, la película lo que pone en cuestión es, no puede ser que el único recurso que tengamos las mujeres sea nuestro cuerpo y nuestra belleza para sobrevivir, ¿no? Pero bueno, termina este momento, se viene el momento del baile. Que obviamente Elvira va con su madre al baile, la dejan a Agnes con su vestido que quería ir, que creo que era un vestido de la madre, todo roto, para que ella no vaya. Y Agnes se queda llorando con el vestido roto en la tumba, o en realidad en el cadáver del padre. Y ahí se le aparece, no su hada madrina, o sea, sí, pero no, porque al mismo tiempo es su madre, la visión que tiene. Y es muy curioso porque en el lugar donde está el cuerpo hay unas palomas blancas que también están al principio. El primer plano que nosotros vemos de Agnes, salen volando unas palomas blancas en el fondo, como diciendo, miren este ser bello y perfecto. Viste que las palomas blancas es como que es algo que siempre en las películas, cuando están como en el paraíso o algo lindo o algo positivo, es como que salen palomas blancas. Bueno, la paloma blanca para mí viene a simbolizar como este elemento medio de fantasía, que en un principio no sabemos si va a estar o no. O sea, no sabemos si es que esto es una visión como más realista de la historia y va a aparecer otra solución para que Agnes pueda ir al baile. Y no, evidentemente esta paloma que estaba silenciosamente dando vueltas termina simbolizando a este ente mágico, que bueno, en la visión de Agnes es su madre que le manda como unos gusanos de seda que le arreglan todo el vestido y le da unos zapatitos blancos para que vaya al baile. Y medio que también le dice que tiene hasta cierta hora para poder estar allá. Y ahí Agnes se va. Pasamos al baile, que a mí me recuerda, no sé si ustedes vieron Bridgerton,
esta secuencia de las pibas solteras que van y se presentan ante la reina con su madre a ver con quién las empareja la reina. Bueno, la situación en el baile es algo parecido. Entran las madres con sus hijas y se pavonean un poco enfrente del rey y del príncipe, porque el príncipe es el que va a elegir a su futura esposa. Y ahí Elvira le llama la atención al pibe, porque está divina en comparación a cuando la conoció, que ellos se encuentran en un momento, en la película, que esto no lo dije antes. Elvira está perdida medio en el bosque y lo encuentra Julian con unos compañeros cazando. Y ahí nos damos cuenta que Julian no vale 2 pesos. Es un pelotudo, es un pajín igual que sus amigos. Y ahí entendemos que lo que Elvira piensa que es él por los cuentos, por los poemas que lee, nada, es todo marketing. El pendejo es un boludo. Y es más, cuando la ve, medio que los amigotes dicen, uy, mira qué buenos tetas, no sé qué. Pero bueno, le llama la atención. Después viene el momento del show, que en el colegio de señoritas donde iban Agnes y Elvira preparan un show que al principio medio que no sabemos si Elvira va a participar o no. Después descubrimos que la madre Rebeca le compra el lugar en el show, pero solita Elvira se gana como un puesto central en el mismo show. Si bien le compran el lugar en el show, después ella se gana a ser como una de las bailarinas principales del show y se presentan ahí en el castillo. Ahí Elvira obviamente tiene como sus expectativas altísimas y tiene un montón de fe de que puede pasar su sueño, o sea, que se pueda cumplir. Porque sobre todo después el príncipe Julian la saca a bailar a ella. Y bailan un poquito. Y ahí incluso nosotros que la vimos luchar y como pasar como por todos esos tratamientos en busca de ser como más linda para tratar de conseguir su objetivo. Y un poco, o sea, empatizamos con ella porque la mayoría de nosotras en algún momento seguramente tuvimos algún que otra inseguridad e hicimos algo para estar más lindas, para sentirnos mejor, para, no sé, para sentirnos bien con nosotras mismas, para conquistar a alguien, bla, bla. Entonces cuando la vemos tan cerca de su objetivo y que quizás lo cumple, un poco nos emocionamos de la posibilidad de que ella se quede con el príncipe, pero al mismo tiempo estamos viendo que la historia de Cenicienta en paralelo que está pasando es tal cual. Entonces decimos, pero sabemos, o sea, nos vemos venir que Agnes va a aparecer y le va a robar al príncipe. Porque es la historia de Cenicienta y está pasando tal cual, por más de que nosotros estemos mirando para otro lado durante la película. Y dicho y hecho, Agnes aparece y el príncipe no duda ni un segundo en irse con ella. Y Elvira se le va y es como que estuvo tan cerca de ganar, de cumplir su sueño, que es devastador. Y ella se siente obviamente re mal, sale corriendo, llora, vomita y vomita huevos de la lombriz. O sea, la lombriz está gigante adentro de ella, la está haciendo mierda y ella está re triste, está arruinada en su peor momento. Y la madre viene y le dice, vení, volvé al salón que todavía hay un montón de pibes ricos con los que te podés casar, que quizás pueden ser una opción, no sé qué. Claro, Elvira lo que quería era conquistar a Julian, porque era su crush. La madre lo que quería es que la piba encontrara un esposo millonario que la sacara a flote, básicamente. Por eso tenían como objetivos muy distintos con esta situación. Entonces la madre le dice, no seas boluda, rescatate y andá que todavía tenemos que ver cómo sacamos adelante a la familia. Y bueno, Elvira va a bailar con algunos, pero obviamente está con un humor del ojete. Imagínate tú, guapa, qué le pasa cuando se da cuenta que la piba con la que está bailando Julian es Agnes. Porque al principio Agnes aparece como con un velo, con su vestido celeste, bien de Cenicienta, pero aparece con un velo medio como la de las novias del casamiento. Pero cuando están bailando en un momento, se le sale el velo y la ve. Y dice, esta hija de puta me robó mi lugar, no sé qué, bueno. Y ahí Agnes sale corriendo, deja un zapato, el zapato que dice Julian, bueno, con este vamos a ver quién es con la que me voy a casar. Entonces Elvira llega a la casa y la va a buscar a Agnes, que está por ahí en la cocina, ya sin el vestido, porque obviamente se le terminó el tiempo de la magia, pero ve que tiene el zapato. Y se empiezan a pelear, que parece que la va a matar a Agnes, y está a punto, está cerca, pero no la llega a matar. Entonces Elvira se queda con el zapato y ahí empieza toda su locura, que a todo esto está sin su peluca, o sea que la vemos medio pelada, hecha una loca. Y ahí dice, uy, a ver, ¿cómo puedo hacer para que el coso me entre? No sé qué. ¡Pla! Se corta los dedos del pie. Grito, sangre, obviamente. Se desmaya. Y creo que ahí es cuando se golpea la cabeza. No me acuerdo, porque hay un momento en el que se... No, creo que es más adelante, que no puede caminar y se da la cara contra algo y hace que la nariz se le quiebre, o sea que le queda medio deforme, se le cae un diente por ese golpe también. Y lo más gracioso en un punto es que se da cuenta cuando se desmaya ella y llegan Alma y la madre, medio a ver qué pasó, qué fue ese golpe, que fue ella desmayándose.
y la madre se da cuenta de que la piba se cortó los dedos del pie equivocado. O sea que la madre agarra y le corta los dedos del otro pie. Es terrible esa parte. Elvira el otro día se levanta, medio, medio drogada, pues la madre le da un remedio para que se duerma, con los pies vendados, un quilombo. Una escena del crimen horrible. Y lo peor es que ella escucha que llega Julian y empieza a arrastrarse para ver si llega y la ve a Agnes salir de la casa. Y Agnes la mira y su cara no es de me gané la loto, me voy a ir con el chabón con el premio. Su cara es de pesar, es de lo lamento, viste, en un punto. Es como, esta es mi única salida. Porque un poco el punto de la película es eso, es que no hay tanto blanco y negro en la película, sino que son varios personajes femeninos tratando de sobrevivir en una sociedad que no les daba muchas opciones. Entonces ahí Agnes se va, que es lo que uno se ve venir. O sea, se ve venir que Agnes va a ser la que se vaya con el príncipe y Elvira se quede triste viendo cómo se van con el chico que a ella le gustaba. Y es horrible, es súper triste. Ahí viene la parte más perturbadora de la película, que es cuando la hermana le ayuda a sacarse la lombriz, que chicos, ay, no. Lo que es esa escena es terrible, es muy, muy explícita, muy visceral y muy dolorosa de ver, porque es como un poco le saca una especie de cadáver, por así decirlo, de adentro, y es ese último momento de humillación de Elvira, que refleja un poco todo su intento de querer llegar a ese ideal de belleza fallido, porque al final sufrió por todas esas cosas y el chico se terminó yendo con otra, y es terrible. Pero ahí Alma agarra, se va con Elvira, se escapan. Hay una pequeña situación de que Alma le va a sacar, creo que plata a la madre, no sé qué es lo que va a buscar a la habitación, y ve que la madre se trajo un pibe del baile, uno de los pibes ricos con los que había bailado Elvira. Uno no entiende si es un poco por disfrute o por querer sacarle plata al pibe, porque cuando ve que Alma la está viendo con el chabón, la vemos que no le gusta que la hija la vea. O sea, que le da vergüenza estar en esa situación. Pero de vuelta, esa situación es el único recurso que la mina tiene para un poco, capaz, sacarle plata, porque es lo único que se me ocurre. Digo, no sé si es que la mina le gustaba el pendejo porque era un pibito, sino que le gustaba que tenía plata y que capaz le podía sacar algo haciendo eso. Y nada, y es como bastante agrio ese final, es bastante terrible porque nada, Agnes se fue con el príncipe, muy a su pesar, porque en realidad llamaba a otra persona, pero es la única forma que encontró de escaparse. Alma y Elvira, vaya a saber uno a dónde terminan, porque medio que la hermana le dice tenemos que llegar a tal lugar para ir a la frontera, no sé qué, y no sabemos qué es lo que va a hacer de ellas, cómo van a sobrevivir después de eso. Y la madre que se queda en la casa probablemente no le quede mucho tiempo, porque unas escenas atrás vimos que vino gente a hacer como una recaudación de algo. Entonces se sabe que la mina en algún momento va a perder todo eso porque no hay quien lo sustente, y quizás su única salida sea la prostitución. A mí lo que más me gusta de esta película es que no solamente hace una crítica o un señalamiento a los estándares de belleza y a todos los procedimientos quirúrgicos o demás que existen, que nos dañan para ¿cómo es?, llegar a ese ideal imposible. Porque en un punto también, qué sé yo, si alguien se quiere hacer un tratamiento estético o una operación o lo que sea, yo creo que mientras la decisión de hacerlo venga o el lugar de partida sea una seguridad con una misma del valor y demás, está bien. O sea, pero nunca, o sea, mi consejo es, nunca hagan algo o nunca busquen hacerse un cambio físico esperando sentirse mejor después de ese cambio físico. Porque capaz que no llega. O sea, a mí me ha pasado de tener momentos en los que estaba más delgada, porque en lo personal mi lucha siempre fue con mi imagen corporal, con estar más gorda y más flaca. Y hubo una época en la que estaba más flaca y en la que yo no estaba más feliz en ese momento, la verdad. Y más adelante me pasó que cuando volví a engordar, miraba esas fotos de cuando estaba más flaca y decía, oh, mira, estaba re flaquita y yo no me daba cuenta, no lo disfrutaba, viste, como que no era consciente, porque una cuando hace algo, buscando sentirse bien después de ese algo, es como que, nada, capaz que nunca es suficiente. Entonces siempre es preferible buscar la seguridad en lo que uno es esencialmente, ¿no? Y a partir de ahí quizás hacer cosas para cambiar tu cuerpo, si eso te va a hacer sentir mejor y demás. Pero partir de la base de estar bien con vos, porque si no, nunca va a ser suficiente y nunca vas a estar totalmente feliz. Y hay algo que es inevitable en la vida y es que el cuerpo varía, ¿no? En tus edades o en diferentes momentos, entonces una tiene que buscar estar bien un poco con todos esos cuerpos, entender que también uno lo puede volver a cambiar si quiere, pero no decaerse
en relación con el cuerpo, así, o sea, que no sea una cosa, una dependencia emocional como está tu cuerpo, porque si no, nunca vas a estar bien del todo. Pero bueno, la película eso, no solamente critica un poco los estándares de belleza, sino que habla de la mercantilización de la belleza. Por un lado, nos invita como a preguntarnos, a ver qué es lo que estamos dispuestos a hacer, a qué estamos dispuestos a someternos en búsqueda de ese ideal. Porque nos muestra estos procedimientos de una manera muy brutal y crueles, porque son, como les dije, sin anestesia, no hay tecnología, pero en un punto qué tan diferentes son a los que existen hoy en día, ¿no? Obviamente que esos son mucho menos violentos o dolorosos, pero siguen siendo bastante intrusivos. Hoy en día, encima con la llegada de los Ozempic y la vuelta de la delgadez, nada, estamos un poco complicados, y creo que en estos momentos es donde este tipo de películas son más necesarias, ¿no? Pero bueno, la película no hace solamente este señalamiento y esta crítica, sino que lo hace también para hablar de esto, de la mercantilización de la belleza, de esto que decía, de que estas mujeres, el único recurso que tienen para salvarse es su cuerpo, es su belleza, porque más allá de querer ser la más linda, Elvira, lo que pasa es que en estas familias, en estas historias que nos presentan, que es medio parecido a lo que pasa, no sé, en Orgullo y Prejuicio, en Mujercitas creo que estaba también este tema de las familias, las mujeres de las familias nobles, bueno, en Bridgerton también, la única opción que tienen para salvarse, y no en realidad, no solo para salvarse, sino para no volverse clase trabajadora, es casarse. Porque no tienen derecho a ninguna herencia, básicamente. En Bridgerton, no me acuerdo qué pasaba, no, en Orgullo y Prejuicio, las hermanas de la familia principal, lo que pasa es que se tienen que casar sí o sí. ¿Por qué? Porque toda la herencia de la familia la va a heredar el primo, porque las herencias son para los varones nada más, no son para las mujeres. Entonces, lo cual es ilógico, ¿no es cierto? Hoy en día eso cambió. Pero en esa época ellas no heredaban nada de lo que tenían los padres. Entonces sí o sí se tenían que casar para que haya un hombre cerca de ellas que reciba esa herencia para poder compartirla, porque en realidad también la herencia pasa a ser de su marido. En Mujercitas, en la versión de Greta Gerwig, hay un monólogo que tiene, ay, no me acuerdo el nombre ahora, de una de las hermanas de Amy, que dice, mi única opción es casarme, porque yo no puedo hacer mi propia plata, y por más de que tuviese mi propia plata, tampoco me va a pertenecer a mí, ni mis hijos, todo eso le va a pertenecer a mi marido. Entonces, el matrimonio es, en un punto, el único recurso que tienen estas mujeres para sobrevivir. Entonces, la película nos plantea un universo en donde la cuestión no está en ser la más linda o ganarse el amor del príncipe, que si bien sí es la visión de Elvira, que es como la versión más inocentona y romántica de esta historia, lo que están buscando las protagonistas es sobrevivir. Es lo que decía. La madre se casó con un tipo pensando que él tenía plata y resulta que no. O sea que ahora está en bancarrota con sus 2 hijas, más la hijastra que le dejó él. Agnes no quiere vivir con esta mina porque, nada, son bastante fuera de la raya, o sea, se pasan y están tratando mal al padre y a ella y qué sé yo. Y tiene que dejar atrás al chico que ama para buscar salvarse casándose con otro. Y bueno, y Elvira, que nada, que pobrecita está ahí en el medio, que la madre la quiere usar, pero en realidad ella quiere el amor del príncipe y te da una pena, pobrecita, porque re sufre. También la película habla de cómo todas estas cuestiones hacen que nos pudramos por dentro, ¿no? Es una película que habla un poco de salud mental. La metáfora de los TCA de Elvira con la lombriz solitaria no es para nada sutil, es bastante directa, porque es esta cuestión que les decía, de que ella se está volviendo como más linda, entre comillas, más hegemónica por fuera, mientras algo horrible y asqueroso le está pasando por dentro, que la está destruyendo, porque la lombriz, cuando la sacan, chicos, es desagradable de lo grande que es y lo larga que se hace esa secuencia, porque es terrible. Después tenemos al cadáver del padre de Agnes, que como dije quedó en una habitación pudriéndose. Todo esto, o sea, resuena y resalta esta idea de una sociedad que se pudre, que se está pudriendo, por más de que parezca que está todo bien y que parezca linda y noble, qué sé yo, en realidad todo se está yendo a la verga. También tenemos esto, la madre que se prostituye y que está destruyendo a una de sus hijas para poder intentar salvarse de la pobreza. Y, bueno, eso, Agnes que pobrecita termina siendo esclava de su familia y teniendo que dejar atrás a su noviecito, que a todo esto obviamente cuando los descubren al pibe lo despiden, lo sacan a patadas, o sea que ya no lo ve nunca más, y tiene que ir y casarse con alguien que en realidad es un boludo y nunca le interesó para nada. Yo creo que el punto de esta película es eso que les decía, la belleza y nuestro cuerpo, o nuestra belleza física,
no puede ser nuestro único recurso o forma para salir adelante, y no puede ser que sea lo que más le prestemos atención, al punto de querer como torturarnos y hacernos pasar por estos tratamientos en pos de llegar a ese ideal. Porque un punto lo que nos hacen creer es que si somos más lindas vamos a ser más felices. Y no es así, porque además tampoco es ser más lindas, es ser más parecidas a eso que nos enseñaron que era ser lindas, ¿no es cierto? Eso es lo que nos va a hacer más feliz, parecernos a eso que nos dijeron que era ser lindas. Cuando en realidad lo que nos va a hacer más feliz es trabajar en nosotras mismas, es encontrar un propósito, hacer algo que nos haga feliz y estar contentas con quiénes somos y con lo que somos. Que es lo que les decía, si una quiere hacer un cambio físico externo, partiendo de esa base de estar seguras de quiénes somos, bueno, es otra cosa, porque lo que va a hacer es capaz enriquecer lo que una ya tiene de una misma. Pero si uno busca sentirse feliz a partir de esos cambios, es muy probable que nunca lleguemos en realidad a ser feliz y a estar bien con nosotras mismas y se vuelva un loop infinito de una búsqueda infinita, ya lo dije, que no nos va a llevar a ningún lado. Y el gusto amargo que te deja la película es que al final, la más linda, entre comillas, Agnes, es la única que se salva. Pero se salva a costa de haber tenido que dejar atrás a alguien que realmente amaba, y no hablo solamente de su noviecito, sino también de su padre, que tuvo que dejar el cadáver ahí, pudriéndose, y nada, y encontró su forma de escape por ahí, lo cual también te lleva a pensar que la plata tampoco puede ser el único que pensemos, ¿no? Porque un poco estos personajes femeninos, lo que les decía, no están buscando tanto su final feliz como su salvavidas. Y el salvavidas es la plata. Y que en un punto también no las podemos culpar, porque en esa época, las mujeres sí podían trabajar, porque había mujeres de clase social trabajadora que no les quedaba otra que trabajar porque no tenían plata. Y estas mujeres lo que quieren es no solo sobrevivir y no morirse de hambre, sino seguir en la misma clase social, porque también sería una humillación, me imagino, ser de tal familia y después tener que ser sirvienta de una casa, ¿no? No sé, es una época que yo no viví, no experimenté y tampoco he leído tanto como para saber cómo se sentían las mujeres en ese momento. Pero era la única forma de salvarse, porque no es que ellas podían ir y ver de buscar algún lugar en una empresa como para seguir siendo ricas trabajando, porque no tenían la formación y tampoco tenían la oportunidad. Y es eso, es un universo el que nos plantea la película en el que realmente su única opción es casarse, o sea que su único recurso es su cuerpo y su belleza en pos de buscar plata. Un poco trillado, pero yo creo que el punto general de la película es no seamos tan materialistas, no seamos tan superficiales, porque eso nos va a llevar a la ruina. Tanto como individuos, así como Elvira terminó cagada a palos en su intento de ser la más linda, y un poco como sociedad, porque un poco este deseo de ser más lindas, en pos de querer buscar un marido para casarnos y sobrevivir y qué sé yo, es lo que la lleva a todas de la familia a un lugar peor. A Agnes teniendo que irse con el príncipe que no quiere, que es un boludo, a Elvira hecha percha y a la madre prostituyéndose. O sea que es como que es algo que empieza en un lugar a pudrirse y es una putrefacción que se agranda, que se hace como una especie de aureola, ¿no? Y nada, te deja un sabor amargo la historia, pero te deja pensando, que es un poco lo que la directora buscaba. Bueno, nada, La hermanastra fea es por lejos una de mis favoritas del año, como dije en parte porque me toca en cosas personales, pero también creo que ver este tipo de películas, sobre todo en estos tiempos, con la vuelta tanto de la delgadez, el Ozempic y todas estas cosas, son el tipo de películas que un poco nos sostienen y nos recuerdan que lastimarnos o querer cambiar cómo nos vemos para satisfacer ese ideal que nos dijeron que teníamos que alcanzar, no nos va a hacer más felices. Que es lo que yo les decía. Hay que estar bien con uno mismo, cultivar quiénes somos y sentirnos bien desde adentro para poder estar bien con nosotros mismos y no llegar a dañarnos. Y es una película que es necesaria, creo yo, porque te escupe estas realidades, te las muestra de una manera muy visceral, explícita, violenta, en la cara, y te obliga un poco a hablar de estos temas desde esta parte más dramática, desde lo emocional, pero con imágenes que son bastante impactantes, pero que yo creo que si no te impactan tanto, no se habla tanto del tema. Porque si hubiese una versión un poco más inocentona, viste, como más
desde lejos el tema, quizás no se instaura tanto. Y esta es una película que realmente te obliga a meterte en esa mierda en un punto. No es como que no es que te dice vamos a caminar por agua sucia. No, te vas a embarrar hasta la rodilla y realmente te vas a tener que poner a pensar de estos temas porque no te va a quedar otra después de ver todo lo que te acabo de mostrar. Eso obviamente juega un poco en contra porque es una película que quizás no todo el mundo esté dispuesta a ver o después de que pasa la rinoplastia dicen no quiero ver más esta película y no van a llegar al final, que es como la parte más impactante de cómo termina Elvira. Porque bueno, hay mucha gente que es muy impresionable, es una película que te da asco y qué sé yo, y que bueno, que es entendible que uno quiera mirar para otro lado. Pero que refleja una realidad y que me parece necesario enfrentarla y que me parece que, sinceramente, que la traten de esta manera es la única forma de eso, de realmente poner a la gente en un espejo y decirle esto es lo que está pasando en nuestra sociedad, así nos estamos destruyendo con estas ideas, perpetuando estas ideas de estándares de belleza, de cuestiones superficiales y materialistas y bla, bla, bla. Así que nada, por eso es una de mis películas favoritas de este año, además de que porque está muy bien hecha, porque eso, trata estos temas de una manera que creo que yo es la necesaria para que realmente se hable de estos temas. Esta película, lamentablemente, acá en Argentina por lo menos, se quedó bastante en el nicho de quienes nos gusta el terror o el cine en general, porque justamente no es apta para todo el mundo. Encima acá en Argentina el póster que usaron para promocionar los cines era literalmente el momento en el que Elvira se está por cortar los dedos, lo cual ya spoilea bastante, y no spoiler en el sentido porque yo soy una persona bastante anti-spoiler, yo creo que uno tiene que animarse a ver una película, por más de que uno ya sepa qué es lo que va a pasar, porque siento que el hecho de saber algo no te va a arruinar o no debería arruinarte la experiencia de conocer toda esta historia. Pero nada, como que ese póster te spoilea este momento y un poco predispone mal al público a entrar a verla, porque ya es bastante difícil que la gente vaya a ver una película subtitulada que no está en inglés, ¿no? Porque ya es difícil que la gente vaya a ver películas subtituladas que son originalmente en inglés. Imagino una que está en, no me acuerdo si era en noruego. Nada, es bastante más complejo. Si encima le mostrás que hay una piba que se está cortando los dedos, decís, che, yo no quiero ver esto. Me parece muy, muy violento. Que obviamente después la contracara es que si te ponían un póster más lindo que quizás no te decía tanto de la película, la gente la entraba a ver, se desmayaba y te hacían mala publicidad de la película. Pero siento que así hubiese dado más conversación, por lo menos. Yo siento que acá se quedó muy en la sombra y es una lástima porque realmente es una película que trata temas que son muy necesarios de hablar, sobre todo que en Argentina, que eso seguramente ya lo han escuchado, es el segundo país del mundo con más TCA. Siempre salen testimonios de chicas en redes que cuentan que cuando se fueron a otros países de Europa o a otros países en general, bueno, excepto en Asia, que también hay bastante temitas con los cuerpos, mejoraron mucho su relación con su cuerpo, con su imagen corporal, porque es acá donde te joden tanto con ese tema, ¿no? Entonces es una película que nos toca como sociedad, como país bastante hondo. Entonces creo que es un país donde sobre todo tendría que verse esta película para realmente enfrentarnos a este problema cultural que tenemos con los estándares de belleza y con el ser flaca, sobre todo, porque es un tema que la película toca de manera especial, que es con la lombriz solitaria, que es bastante fuerte y que siento que deberíamos darlas en las escuelas a esta película. De última en sexto, cuando los chicos ya son grandes, qué sé yo. Total, nada, han visto cosas peores. Y de última, si no quieren ver, se miran para otro lado. Nada, es un peliculón. Si no la vieron y se quedaron escuchando todo este podcast, vayan a verla. Si les da impresión todo lo que les acabo de contar, bueno, no la vean. Pero sepan que existe esta película. Y si en algún momento alguien está hablando de este tema, no sé, la pueden recomendar. Dicen, hay una película que a mí me dio cosa verla porque dicen que es muy explícita, bla, 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 pero que trata este tema de una manera copada, y es esta, La hermanastra fea, una noruega, bla. Espero que les haya gustado. Si vieron la película, comenten, porque esto seguramente lo están escuchando por YouTube, porque va a salir primero por YouTube, después a Spotify. Comenten a ustedes qué les pareció la película, qué pensaron, si pensaron algo de esto que les acabo de contar. Cuál fue su momento favorito y cuál fue su momento más traumático. Para mí definitivamente el momento en el que le sacan la lombriz solitaria es de las cosas que más grabadas se me va a quedar en mi vida, una de las imágenes más perturbadoras que he visto. Quizás en un punto porque es algo que sensorialmente te toca mucho, además de, y no solo visual, sino en el cuerpo, ¿no? Sobre todo quienes hemos tenido algún tipo de TCA, es como que te lleva a recuerdos que no están buenos y al mismo tiempo te recuerda que no está bueno ese comportamiento.
Te adoctrinaba la película, ¿viste? No, pero bueno, te lleva a pensar en esas cosas y a recordarte que no vale la pena hacerte daño por algo que en realidad no te va a hacer más feliz. Espero que hayan disfrutado de este episodio. Nada, eso. Suscríbanse al canal si lo están escuchando por YouTube, comenten, dejen like. Uno quiere crecer en estas plataformas y seguir haciendo esto, así que denme su apoyo. Si me están escuchando por Spotify, compártanlo, sigan el podcast. Y bueno, nos veremos en el próximo episodio de Entre Rosa y Negro, gente, que quizás es en el 2026. Quién sabe, porque yo ahora me voy a ir de vacaciones por las fiestas. No sé si dejaré algún otro grabado o no. Pero bueno, y tampoco los quiero acostumbrar a que el podcast salga tan seguido porque después no sé qué tanto lo voy a poder sostener. Pero bueno, nada, estos primeros vienen del envión de la emoción de empezar un podcast nuevo. Espero que les haya gustado, denle su amor al episodio en la plataforma que sea, compártanlo y nos escuchamos en el próximo episodio. Chau, chis.